Pues la verdad, la Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta que está haciendo en este momento el presidente de la República en contra de lo que había prometido tanto en la campaña del año 18 como en la campaña del año 22. De hecho, todos recordamos que el año 18 el presidente salió con Antanas Mockus y otras figuras políticas firmando en piedra que no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Vemos que después de 2 años de gobierno, ante reiterados casos de corrupción de su círculo más cercano, incluso pues son casos que afectan a su familia, en particular a su hijo, después de 2 años de no ser capaz de mostrar resultados, pues el presidente está en cierta manera fugándose hacia adelante y tratando de adelantar el debate electoral del año 26. A raíz de la iniciativa del Gobierno Nacional de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, esta decisión ha generado numerosas opiniones y confrontaciones en diferentes grupos y sectores sociales. Por eso, en Última Hora Col, hablamos con el senador Ariel Ávila del partido Alianza Verde y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quienes nos contaron cómo afectaría y qué implicaría una Asamblea Nacional Constituyente en el sistema político actual colombiano. Básicamente, la constituyente es para cambiar la Constitución. El presidente no ha explicado muy claramente qué es lo que realmente necesita cambiar, qué es lo que no le permite gobernar del marco constitucional actual. De hecho, el nuevo ministro, el señor Cristo, pues hasta hace unas semanas decía que la constituyente era inviable y era inconveniente, y que no veía con claridad qué es lo que se necesitaba cambiar a través de esa figura que está contemplada en la Constitución. Por lo menos ahora el doctor Cristo pues ha reconocido, mejor dicho, ha planteado que cualquier cambio se va a tener que hacer en el marco de la Constitución actual, porque eso es un avance respecto a lo que planteaba el presidente Petro, que básicamente decía que se podían utilizar mecanismos extraconstitucionales. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura legislativa que tiene una función básica, es hacer una constitución nueva en cualquier país. En el caso de Chile, se recuerda que se eligió una asamblea, se hizo una constitución, la gente dijo que no, se eligió otra asamblea, hizo una nueva constitución, la gente dijo que no, como en el caso del año 91, donde se hizo una asamblea y la gente dijo que sí. Entonces, la figura de la Asamblea Nacional Constituyente es hacer una constitución. ¿Por qué hay tanto temor o a muchos les gusta la Asamblea Nacional Constituyente? Porque las constituciones tienen la particularidad de ser la regla de juego para todo en una sociedad, en el mundo privado, en el mundo público, a nivel general, a nivel particular. Por eso los abogados lo llaman el contrato social. Es un contrato donde todos llegamos a un acuerdo de cómo vivir. Y a partir de ahí se desprenden todas las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, toda, digamos, la reglamentación de todo. Y la Asamblea Nacional Constituyente se hacen en las sociedades cuando el modelo anterior, el contrato social anterior, no da más, digamos, llegó a un límite. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Constitución de 1886 tenía 100 años cuando se reformó, ya no daba más y se hizo una reforma. Eso es una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de Colombia cumple este año 33 años de pues ser esa norma que rige pues a toda nuestra sociedad colombiana. ¿Usted cree que hoy en día esta Constitución sí responde a las necesidades que tienen los colombianos? La Constitución colombiana es una constitución joven. La de Estados Unidos, por ejemplo, tiene 2 siglos. Y se han hecho muy pocas reformas, allá lo llaman enmiendas constitucionales. En Colombia existe la manía, no en Colombia, en Latinoamérica, la manía de tener una constitución y reformarla. La constitución colombiana tiene poco más de 30 años, pero todo el mundo la ha reformado, no sé cuántas reformas ha habido, 50, 60 reformas que llaman actos legislativos. Yo creo que es una constitución que da cuenta de la actual sociedad, no solo por lo que dice sus letras, sino por la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Constitucional. Es decir, yo creo que es una constitución muy actual todavía. Todo el mundo quiere cambios, todo el mundo quiere transformarla para un lado o para el otro. Eso es lo peligroso de una Asamblea Nacional Constituyente, para terminarle la respuesta, y es que como es un contrato social, cuando usted acaba un contrato de arrendamiento o acaba un contrato laboral y va a hacer uno nuevo, todo vuelve y arranca, todo vuelve a discutirse. Entonces uno a veces no sabe si se va a encontrar es una caja de Pandora. ¿Qué tal por más hacer nos devolvamos a la Constitución de 1886 y ni siquiera mantengamos lo de la Constitución del 91? Entonces yo creo que es una Constitución actual. Ahora, a los que quieren cambiarla, yo les tengo una pregunta que se la he hecho todos estos meses, y es: ¿qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que les parece mal? O sea, vamos a hacer una Constitución nueva, ¿para qué exactamente? Y yo creo que es ahí donde muchos de ellos patinan, y ellas. El presidente básicamente reconoció que las transformaciones
transformaciones que él pretende hacer se pueden hacer a través de leyes ordinarias o leyes estatutarias. De hecho, más allá de que yo soy crítico de la manera en que finalmente se aprobó la reforma pensional en el Congreso de Colombia, pues hay que decir que se le aprobó esa reforma, es decir, no hay el bloqueo institucional que él ha tratado de denunciar. Otra cosa es que obviamente vamos a ir a la Corte Constitucional porque sentimos que el trámite fue indebido y que fue inconstitucional y que por eso debería caerse, pero contó con las mayorías suficientes para aprobarla. En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, está avanzando esa iniciativa, ya fue aprobada en primer debate, obviamente hubo un debate serio y riguroso en la Comisión Séptima y hubo muchos artículos que fueron eliminados y lo que se le terminó cayendo fue la reforma a la salud, pero pues es natural que en una democracia pues se puedan caer proyectos de ley si el Congreso considera que son inconvenientes y de hecho en buena hora se cayó, Jessica, porque el presidente nos quería meter en un nuevo sistema de salud que nos ha mostrado tenía un piloto perverso. Y es que el ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho que el nuevo sistema de salud de los maestros, que ha sido un completo desastre, ya era malo el sistema de salud de los maestros, pero Petro fue capaz de empeorarlo, nos decía que ese era el piloto. Y hemos visto que ha sido un completo desastre. Es decir, en buena hora se rechazó y se hundió ese proyecto de ley porque ni siquiera pudieron con un subsistema de 800,000 afiliados, obviamente no iban a poder con 50 millones de colombianos. Pero entonces ahí tú creo que das en el punto y es realmente no se necesita una constitución para las transformaciones que está planteando el presidente de la República, pero además se tiene que entender una cosa, Jessica, y es que él ganó las elecciones por un margen muy apretado y eso no le da a él el derecho para refundar el país, eso no le da patente de corso a él para refundar Colombia. Obviamente él tiene la posibilidad de presentar iniciativas, él tiene el gobierno en este momento, él tiene que mostrar resultados, pero ese margen estrecho no le da a él la facultad para refundar Colombia y eso es lo que él parece olvidar y entonces como es incapaz de mostrar resultados hemos visto que está repitiendo a nivel del gobierno nacional lo que hizo en la alcaldía donde básicamente cambiaba secretarios cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, pues aquí está sucediendo lo mismo con los ministros y obviamente esos cambios tan continuos pues dificultan aún más que pueda dar resultados. Y él cambia el gabinete, lo muestra como un gran logro, pero hay que decir, Jessica, que para un mal presidente no hay ministro que funcione. Sobre ese para qué, el gobierno nacional también dice que tiene como pilares fundamentales el tema de la reforma judicial, por supuesto llevar a cabo todo este proceso de paz que se ha quedado un poquito corto en la marcha de la implementación con las FARC. ¿Usted qué opina de ese argumento que da el gobierno nacional? Yo entiendo el gobierno en el sentido de que tienen una gran frustración porque las reformas no se han aprobado, muchas no se han aprobado y las que se han aprobado no se han aprobado como ellos quieren. Entonces yo entiendo que eso cause frustración, como la gente. Es posible que la gente cuando elige un alcalde, un gobernador, quiera todos los cambios ya y sienta frustración porque no pudo hacer los cambios que se prometió. Pero así es el mundo político. Entonces yo entiendo la frustración del gobierno, pero hacer una constituyente para hacer una reforma judicial o una reforma a la salud o una reforma laboral, pues no. Para eso está el Congreso que tiene que hacer una reforma. Incluso si no quieren ir al Congreso porque no tienen mayoría, les van a bloquear todo. Háganlo vía un referendo, un plebiscito. Hagan un referendo, pregúntenle a la gente, ¿ustedes quieren esta reforma a la salud? ¿Ustedes quieren esta reforma laboral? Vayan a un mecanismo plebiscitario, pero una nueva constitución solo para eso, no. Hay temas, hay unos 3 o 4 temas muy densos, llamémoslo así como dicen los jóvenes ahora. Esto es muy denso para la actual sociedad. El tema de la propiedad de la tierra y la reforma agraria. Colombia es un país que está anclado en el siglo, ni siquiera XIX, en el siglo XVIII. Y yo sí creo que hay que hacer una gran reforma agraria. Lastimosamente, el latifundio y el sector ganadero, sobre todo, impide cualquier avance en eso. El 60-70% de la propiedad en Colombia no está con la reglamentación que debe estar. Muchos son tradición falsa o falsa tradición, tienen problemas de posesiones. Una reforma judicial yo sí creo que hace falta y no hay un consenso sobre cómo debe hacerse, eso es cierto. Una reforma política, eso también se necesita y sobre todo que incluya la organización electoral y una serie de reformas sociales. Entonces, si bien son reformas complicadas, yo creo pues que hay que agotar la vía del Congreso y no por eso hacer una constitución nueva. A propósito de las declaraciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues él hablaba de ese acuerdo nacional por el cual se haría pues posible la Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, representante, ¿usted cree que la ciudadanía apoyaría esa Asamblea Nacional Constituyente teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay 200 miembros de la academia,
de sectores económicos que firmaron una carta en oposición a esa iniciativa del gobierno nacional. El ministro Cristo ha hablado de un gran acuerdo nacional, pero creo que se lo leía a una exministra de este gobierno, a la señora Cecilia López, que el único acuerdo nacional que ha logrado convocar el presidente en este momento y su ministro ha sido un acuerdo en contra de la constituyente. Hemos visto que él hizo un llamamiento a los expresidentes, de los cuales solamente el expresidente Ernesto Samper dice estar de acuerdo con la constituyente. El expresidente Pastrana, el expresidente Duque, el expresidente Uribe, el expresidente Santos han manifestado estar en contra de este experimento constituyente. Entonces, yo no veo que sea sencillo para el gobierno poder lograr el ambiente, por un lado, en el Congreso de Colombia, donde pues no fue capaz de sacar adelante una reforma a la salud. Mire, yo creo que el gobierno ha hecho con toda la intención una confusión de conceptos, que yo quiero aclarar una cosa. Una cosa es la Asamblea Nacional Constituyente, que es una figura legislativa para crear constituciones en Colombia y en todo el mundo. Esa figura requiere por lo menos 3 años, porque el procedimiento es el siguiente. El gobierno presenta un proyecto al Congreso, el Congreso lo discute, si lo desaprueba, pues adiós el amigo, si lo aprueba, va a la Corte Constitucional, luego se llama a elección de los nuevos asambleístas, luego se redacta la Constitución y luego se llama al pueblo a que vote por esa Constitución. Esos son 3 años. Entonces, es inviable en tiempo. Digamos, cuando dice el gobierno de una Constitución, no hay tiempos para hacerlo. Bien. Segundo, otro concepto que ha utilizado el gobierno es el de poder constituyente, que yo creo que es el que ha generado mayores niveles de confusión. El concepto de poder constituyente viene de la filosofía política, es un concepto que acuñó inicialmente un gran académico que yo leí muchísimo, un hombre maravilloso que acaba de morir, Tony Negri, donde básicamente él dice: las sociedades actualmente están en crisis, están paralizadas, y la única forma de hacerlas movibles, de que cambien, es que la gente se reúna, participe, marche, discuta y obligue a los que gobiernan, él lo llama poder constituido, a que cambie. Yo con ese concepto no tengo ningún problema. Ojalá la gente participara más en política. Y otra cosa es el acuerdo nacional. El acuerdo nacional es un acuerdo en el Congreso entre los partidos políticos, como se diría en la época de los emperadores romanos de Julio César, para hacer vivible la república. Es decir, usted se pone de acuerdo en algunas cosas para pasar una reforma. Eso son cosas diferentes. Cuando el gobierno dice: queremos hacer un acuerdo que la gente participe como poder constituyente para una asamblea constitucional, esos son 5 años. En esas necesidades que usted también comparte al respecto de estas reformas, y sobre todo usted que hace parte de un partido de centro que por supuesto tiene opiniones diversas frente a los movimientos pues del gobierno nacional y toda su gestión dentro del Congreso, ¿qué ha hecho el partido Alianza Verde y usted particularmente para proponer esas reformas, esos cambios que son necesarios, pero desde la figura de una ley ordinaria, por supuesto de reformas, ley estatutaria? ¿Cuáles han sido esos aportes que usted ha hecho para que se ejemplifique que no necesariamente se tiene que llevar por vía de Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, entonces vamos a dividir esto rápidamente en 3 pedazos. Un primer pedazo son las 36 reformas que prometió el gobierno o que presentó el gobierno, porque muchas las prometió pero no las ha presentado. Se aprobó una reforma tributaria, se aprobó una reforma pensional, se aprobó el Tratado de Escazú, muy importante para el tema del medio ambiente, se aprobó la adición presupuestal, se aprobó la reforma constitucional de la jurisdicción agraria, la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Se hundió la reforma a la salud, no se ha aprobado la reforma laboral, no se ha presentado la ley de ferrocarriles, no se ha presentado la ley de servicios públicos. Entonces el balance para el gobierno es bien. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues muchas cosas. En el caso, digamos, lo más debatido aquí, pues obviamente fue la reforma pensional, la reforma tributaria. Nosotros metimos muchas proposiciones, unas aceptaron, otras no. La ley estatutaria de la jurisdicción agraria, yo fui ponente, uno de los ponentes. Entonces, digamos, eso salió relativamente bien. Luego vienen unas reformas que son las que propone el partido, que no necesariamente cuentan con aval del gobierno. Ahí, ¿qué hemos pasado? Hemos pasado algunas, la ley de orden público, la prórroga, fui yo el ponente, la creación de la Comisión de Paz, fui yo el ponente, se nos hundió una cosa que ahora con el tema del escándalo pensional se requiere, y es en la reglamentación del lobby. El lobby en Colombia no está reglamentado y eso lastimosamente se nos hundió. El partido, otros de mis compañeros en otras comisiones han avanzado en temas de derechos de animales, seres sintientes, otros han avanzado como la ley de Chao Marcas en ahorro presupuestal, etcétera.
y luego siguen las reformas de otros partidos, que ahí hemos tenido mucho debate. Entonces yo no tengo una visión tan pesimista del Congreso. O sea, yo siento que al gobierno no es que le haya ido tan mal, pues que no ha pasado como ellos quieren, pues no tienen mayorías. ¿Qué hacemos? Esa es la vida real. Yo creo que ha sido una cosa interesante lo que ha sucedido. Usted como miembro de uno de los partidos que por supuesto le hace oposición al gobierno, el Centro Democrático, ¿cuáles han sido esas iniciativas legislativas en torno a hacerle mejoras a la Constitución y por supuesto responder a las necesidades que tienen hoy los colombianos? ¿Cuántos proyectos hay de pronto de la llamada, en su momento escuchábamos una contrarreforma a la salud, y cómo también el Partido Centro Democrático, usted pues como miembro de este partido, han contribuido de cierta manera a que esos cambios se den, pero desde el Congreso de la República? Pues Jessica, este es mi primer periodo como congresista y obviamente he tenido principalmente una función de oposición política. Presenté un proyecto, de hecho presenté dos proyectos de ley a propósito del tema de la salud. Nosotros estamos conscientes de que este sistema, como cualquier otro sistema en el mundo, requiere de modificaciones y de mejoras permanentes, pero pues hay que construir sobre lo construido. De hecho, junto con los pacientes asociados en más de 191 asociaciones, presenté un proyecto de ley para tratar de resolver algunos de los problemas que existen actualmente, y mi partido presentó otro. Es decir, nosotros claro que hemos tenido iniciativas o alternativas a lo que propone el gobierno, pero obviamente pues la agenda, como te decía, la maneja el gobierno. El gobierno ha tenido presidentes en las comisiones, ha tenido presidentes tanto en la plenaria de la Cámara como el primer año en la plenaria del Senado. Entonces, obviamente, nosotros aquí tenemos un rol principalmente de hacer oposición, a pesar de que somos propositivos y tenemos planteamientos claros. Y bueno, también otras opiniones. Por supuesto, esta mañana recibimos la noticia, bueno, un comunicado por parte del gremio de los transportadores donde le hacían un mensaje puntual al presidente, y era: priorice el trabajo, priorice como unas mejores condiciones para nosotros y no se dedique a esta Asamblea Nacional. Luego también vemos que hace unos días expresidente Álvaro Uribe también dice lo mismo, dice: lo que la gente necesita es trabajar y producir en vez de estar pensando en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué lectura hace de, bueno, primero la participación del gremio de transportadores en esta situación, que hagan un comunicado de prensa, y también pues las afirmaciones del líder de la oposición, Álvaro Uribe? Colombianos no están interesados en una nueva constitución. Realmente ese es un fetichismo que tiene el presidente. Ese ha sido a veces un fetichismo no solamente del doctor Petro, sino de muchos políticos colombianos que creen que para realmente mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, pues requerimos una transformación radical de nuestra constitución. Y eso no es así. Hemos visto que con la misma constitución, este país, por ejemplo, en años anteriores ha logrado avances significativos. Que queda mucho por hacer, es cierto, pero se lograron en ese marco constitucional unos avances muy importantes, y obviamente pues el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que el gobierno sabe que el Congreso se le va a paralizar estos 2 años. De hecho, la oposición va a ganar la presidencia del Senado y tal vez la presidencia de Cámara, aunque ahí tengo dudas, y eso va a llevar a una parálisis de la agenda. Entonces yo creo que el gobierno, en lugar de insistir en un camino constituyente, debería dedicarse a trabajar con lo que tiene, y es que ya tiene varias cosas. Tiene una adición presupuestal, tiene una reforma tributaria, tiene un plan de desarrollo. Entonces, yo sí creo que el gobierno debería enfocarse estos 2 años es a ejecutar, no tanto a este tema del Congreso, donde pues ya no tiene mayoría. Lo segundo es, efectivamente, Colombia tiene 5 grandes problemas, y el gobierno, si quiere levantar cabeza, el gobierno de Petro tiene que solucionar 2 o 3 de esos 5 problemas: la seguridad, el costo de vida, sobre todo de la gasolina y de la CPM, los escándalos de corrupción, la ejecución presupuestal y la polarización. El gremio de los transportadores es el más afectado por este segundo, y es el aumento de los precios de la gasolina y ahora de la CPM por el fondo de la estabilización que el gobierno Duque lo dejó pues en la quiebra vacío. Y yo creo que el gobierno tiene que dedicarse a eso. Lo ha venido tapando. Ese fondo de estabilización tenía un déficit de 19 billones, ya va como en 4 o 5, es muchísimo, pero pues ya lo ha bajado. Entonces yo creo que en eso el gremio transportador tiene la razón. Sobre el tema Álvaro Uribe, el uribismo pues es muy hipócrita, porque ellos fueron los que propusieron una asamblea constituyente en el gobierno Duque,
para reformar las altas cortes y evitar que procesaran al señor Álvaro Uribe Vélez. Al menos eso pareciera que fue la propuesta. Entonces, si hay alguien de acuerdo con el proceso constituyente, es el uribismo. Lo que pasa es que ahora, pues como no le pegó a Petro, pues entonces dicen que no, pero pues ellos son los que más lo han promovido. Hay decenas de videos de ellos diciendo eso. Coincido en que el gobierno está aquí errando su estrategia política. Debería dedicarse a ejecutar y no a formar estos problemas que además son irrealizables en términos de tiempo. ¿Cuánto más o menos le costaría al país que se llevara a cabo una Asamblea Nacional Constituyente? Pues no sabría cuánto cuesta, pero hay que decir que, en primer lugar, pues tendría que surtir el trámite en el Congreso de Colombia, ¿cierto? Obviamente esperamos que el presidente no repita lo que hizo su gobierno tratando de aprobar las reformas, y es que supuestamente, según han denunciado algunos exministros, funcionarios y actos directivos del gobierno, pues compraron congresistas para aprobar las reformas. Pero, pues suponiendo que no hay nada de eso, ese trámite en teoría no tendría costo fiscal. Después tendría que pasar a revisión de la Corte Constitucional. Y después entonces sí tendría que ser sometida a el pueblo, donde creo que son cerca de 13 millones de personas tendrían que salir a decir que están de acuerdo con la constituyente, y ahí entonces sí habría un costo importante. Recuerdo que cuando se hicieron unas consultas interpartidistas, creo que fue en tiempos del doctor de la Calle, cuando era candidato, se hablaba en ese momento de 300.000 millones de pesos que costaba hacer ese ejercicio. Obviamente esos costos pueden haber subido y podrían estar bordeando el billón de pesos, pero ese no es el costo más grave para el país. El costo más grave es la incertidumbre que está generando el presidente.